Ser podcast. Hola, somos Ángeles Oliva y Toña Medina. Juntas hacemos Por el Principio. En este episodio, Loquillo recuerda los campos de concentración en los que estuvo su padre, sus inicios en el baloncesto y el día que se encontró una bomba. Un chaval muy introvertido y yo me acostumbré a jugar solo. ¿Por qué? Porque mi padre trabajaba de noche en el puerto. Entonces, cuando llegaba por la mañana, dormía todo el día. Entonces no había que hacer ruido. Y me quedaron mi madre y mi tía. Ese niño que se guardaba todo para adentro fue después Loquillo, un músico hilvanado a la historia del rock español. Durante 25 años, acompañado de la banda Trogloditas y desde 2007 en solitario. Loquillo se crió con un manto de silencio en su casa que tapaba lo vivido por los perdedores de la guerra civil. Creció en un barrio popular, yendo a los combates de lucha libre y viendo todos los western que había en la cartelera. Es una historia que merece ser contada, empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. El 21 de diciembre de 1960 nació José María Sanz, que mucho tiempo después pasaría a llamarse Loquillo. Desde pequeño tuvo el San Benito de ser un niño adoptado. Tenía padres mayores, vivían con la hermana de la madre, y todo eso hacía que no se hablara bien de él en el barrio. Yo siempre crecí con la historia en el barrio de que era un hijo de nadie. O sea, que yo era hijo tardío, supuestamente, de un matrimonio. Mi padre había sido sargento de Carabineros de la República y era evidentemente mayor, pero es que mi madre también lo era. Entonces mi madre era la mayor de unos hermanos que habían estado, dos de ellos en la CNT-FAE, y que habían tenido un recorrido muy salvaje durante la Guerra Civil. Entonces era una familia marcada. Entonces la manera de, entre comillas, joder, era decir que su hijo era un hijo de nadie, o sea, un nacido vete a saber dónde, y que se había adoptado de cualquier manera porque mi madre no podía tenerlos. No existen fotos hasta un tiempo determinado de niño en brazos de mi madre, con lo que la leyenda todavía aumentaba, ¿sabes? De que dónde había salido yo. Muchos amigos míos coinciden en que Morrissey y yo vinimos en el mismo avión, allá en el mismo platillo volante, lo dejaron en Manchester y a mí en el Clot, ¿entiendes? Yo esa leyenda me la creo. Los padres de Loquillo, Santiago y Adela, se conocieron en un baile de una cooperativa anarquista en Barcelona. Ella era la hermana de un amigo de él. Yo tuve una infancia feliz, porque era una infancia de amor, porque mi padre se enamoró de una mujer que tenía, pues de cierta manera, sean dos hermanas, y habían tenido el peso y la responsabilidad de mantener una familia que estaba dividida por la guerra porque todos los hombres estaban en la cárcel. Entonces eran dos mujeres que habían penado la entrada del Ejército Nacional en Barcelona con todas las barbaridades que uno puede entender y que no se han contado. Porque hay que decir una cosa muy clara, no se ha contado nada en absoluto de lo que fue después, los meses posteriores a la huida del ejército republicano de la ciudad y de la entrada del ejército del general Franco. Eso no se ha contado. Entonces las mujeres pagaron un precio muy alto en eso, y de eso no se hablaba en casa. En el caso de mi padre no se hablaba en casa nada porque evidentemente en cualquier momento podían venir a buscarle. Él había estado en los campos de concentración de Argelès-sur-Mer y de Bourg-Madame. Escapó de esos campos y después fue detenido y trasladado a España. Pasó por el campo de concentración de Miranda de Ebro, de Miguel de Unamuno en Madrid, y terminó en los campos de castigo en África. Entonces, y en la zona del Peñón de Gibraltar. Entonces, todo eso, evidentemente, tú naces con el sentimiento de perdedor.
El padre de Loquillo era Santiago Sanz, que heredó de su padre el apodo del artillero. Era anarquista y muy joven se alistó como voluntario en las filas republicanas sin decir nada en casa. Con 16 años participó en la guerra. Estuvo en la batalla del Ebro, pero no llegó a entrar en combate. De allí pasó al servicio de fronteras del Servicio de Información Militar del gobierno republicano. Cuando los nacionales entraron en Barcelona, salió de España caminando hacia la frontera con miles de españoles más y acabó en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer. Más de 100.000 republicanos españoles que huían del franquismo pasaron entre 1939 y 1941 por el campo de concentración de Argelès, donde vivieron en unas condiciones extremas e inhumanas. Cuando en el 39 Francia abrió la frontera por razones humanitarias, la riada de gente tuvo que recorrer 30 kilómetros a pie hasta llegar a la playa de Argelès. Allí los primeros en llegar construyeron el campo, rodeado de alambres de espino y vigilado por militares. Según cuentan algunos supervivientes, los primeros 5 días no les dieron ni comida ni agua. Tenían prohibido salir del campo y allí sufrieron los efectos del hambre, la sarna, los piojos y las ratas. Los refugiados quitaban la nieve con sus manos para excavar agujeros en la arena en los que protegerse del frío gélido. La disentería, la neumonía, la tuberculosis y la pulmonía fueron las enfermedades más comunes en el campo que provocaron muchas muertes. Santiago Sanz, el padre de Loquillo, estuvo 1 año y medio en el campo de Argelès. Cuando Alemania invadió Francia, escapó del campo. Lo apresaron y lo repatriaron a España. Allí lo condenaron a trabajos forzados en Miranda de Ebro y después al depósito madrileño de prisioneros Miguel de Unamuno. Después estuvo 5 años en pelotones de trabajo hasta mandarle a un batallón de castigo, el disciplinario 94 de África. Tras 2 años de supuesta redención en el servicio militar franquista, consiguió al fin volver a su barrio, el Clot, en Barcelona. Toda sensación de perdedor se transformaba en alegría porque mi padre, a la vuelta de todo su periplo de cárcel, porque después tuvo que penar cárcel, cuando volvió al barrio era como si volviera a Disneylandia. Entonces se enamoró de las hermanas de unos amigos suyos y que son esos hermanos anarquistas. Y el hecho de haberse casado y de haber podido formar una pequeña unidad familiar después de todo lo que había pasado, eso a él le hacía el hombre más feliz del mundo. O sea, mi punto de luz es el de mi padre. Mi punto de oscuro es el de mi madre y de mi tía, porque vivían los 3 juntos. Porque mi tía, a raíz, se decía de una bomba o se decía de un momento, llamémosle, que no se contaba, por decir, dejémoslo ahí, pues era un poco disminuida. Se había quedado pues tocada. Entonces mi madre la cogió en casa y mi padre se sentía en la gloria porque por fin le trataba a alguien bien. El padre de Loquillo se instaló en el Clot, el barrio al que sus padres habían emigrado a principios de siglo. La familia era de origen aragonés y gracias a la mediación de su padre se colocó como estibador en el puerto. Entonces, por tradición familiar, mi padre, su abuelo, era estibador del puerto de Barcelona y mi padre terminó de estibador si ustedes han visto la película La Ley del Silencio, les aseguro que estaba muy lejos de la realidad que se vivía en el puerto de Barcelona. Habían señores que señalaban con el dedo quién trabajaba, quién no. Habían peleas con los ganchos de estiba y estaban los tipos más duros de la ciudad, muchos excombatientes y mucha gente que acaba de salir de la cárcel. Y ese fue el núcleo en el que yo crecí, en el barrio del Clot, que como digo había sido un barrio libertario, donde mi madre iba a la escuela moderna y siempre me contaba que el profesor daba clases y cuando había una redada los anarquistas apartaban donde había una especie de tablón donde se tenía la mesa, apartaban la mesa y el tablón y debajo había un agujero donde se escondían. Esto era así. Mi madre vio las cuerdas de presos
que iban al campo de la Bota, donde ahora está el Fórum de Barcelona, donde ahí se fusilaba a Dios y a su madre. Entonces, todo eso es la realidad con la que yo crecí. Y claro, mi padre era mi héroe porque yo sabía que había luchado en la guerra, porque había visto la ley del silencio, y me lo imaginaba así. Entonces, cada vez que lo veía era como ver a un superhéroe de la Marvel. O sea, ¿sabes? Comparable a Silver Surfer, que era el de la que yo era fan, vamos. Y por otro lado, mi madre y mi tía eran, digamos, ¿cómo se dice? Las que guardaban la casa. O sea, eran las dueñas y señoras y las que se buscaban la vida. Entonces, claro, yo crecí así. Mamá, no encuentro mi álbum de vida al color. Shh, José María. No hables tan alto, que tu padre está durmiendo. Vale, mamá. ¿Tú lo has visto? No sé, hijo, no me suena. Yo lo vi ayer en la mesa del comedor. Ya he mirado y no está. Esta tarde lo buscas, que ahora tienes que ir al colegio. Es que lo quiero llevar al colegio para enseñárselo a Rubén. Shh, pero bueno. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Que tu padre está dormido, y si lo despiertas con tus voces no va a descansar nada. Ya sabes que trabaja toda la noche. Uy, es un trabajo muy duro. Tiene que acabar agotado. Ya lo sé, mamá. Me lo decís muchas veces, pero se me olvida. Normal, hijo, y ya lo siento. Pero esto es así. Tu padre tiene que descansar. Hola. Ay, no. Te hemos despertado, ¿verdad? Lo siento, papá. No os preocupéis. Vengo a beber un poco de agua y me vuelvo a la cama. Papá, ¿podemos ir al mercado este fin de semana? Quiero comprar más cromos. Sí, el sábado vamos. ¿Te parece? ¡Sí! Venga, Santi, vuelve a la cama, que te vas a espabilar. Y tú, José María, ponte el abrigo y para el colegio. Venga, ya voy, pero hay que buscar el álbum. José María percibía oscuridad en su casa. Sabía que había que ser sigiloso, tener mucho cuidado con lo que se decía. Lo aprendió de su madre y de su tía. Ellas, como muchas mujeres, sufrieron una represión enorme después de la entrada del Ejército Nacional en Barcelona. Por parte de los ganadores de la guerra y también por las exigencias y los malos tratos de los extraperlistas y de cualquiera que tuviera poder. El sufrimiento de las mujeres en la posguerra es una historia que poco a poco deja de estar silenciada y que aquel niño intuía. Su madre nunca hablaba de aquello, le pedía que no mostrara sus sentimientos a nadie. Su tía parecía no enterarse de nada, por los estragos de una bomba que le cayó cerca, pero le susurraba a su sobrino barbaridades de cuando era niña. En esa casa se respiraba silencio. Que muy mal lo debieron pasar, aunque mi padre estuviera en la guerra. O sea, la oscuridad de como me contaban mi madre, de extraperlo, de conseguir comida, de los tipos que vivían del tráfico, de cómo se basaban con las mujeres. Es que hay muchas cosas que nos han contado. Yo aprendí a hablar al oído, porque las paredes escuchaban y ellas seguían con eso en la cabeza, de que cualquier cosa que se hablaba al oído. Entonces, porque las paredes escuchaban, habían espías en todas partes. Había algún falangista, pero generalmente eran tropa que lo que hacía era chivarse de que este lleva esto, que el otro creo que tiene un taller, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Eso existía. Entonces eso se mantenía en el barrio, y por eso mi madre siempre que se cruzaba con algún miembro del ejército franquista que había del barrio, me decía, mira, o sea, y me decía, no lo mires, no hables con él. Mi madre era una mujer muy fuerte, muy fuerte. Mis tíos eran bestias en el sentido de que sean tíos de 1,85 m, duros y muy echados para adelante. O sea, fueron los primeros en irse al frente, o sea, así de claro, ¿no? Entonces, y mi madre era así. Entonces plantaba cara a quien hiciera falta, era una tía súper dura, ¿no?
Entonces, yo no es que estuviera muy defendido, o mimado, la palabra mimado no es la palabra. Yo tuve mucha cobertura. Por el principio, Loquillo, Cadena SER. Los padres de Loquillo al principio se fueron a vivir a una habitación alquilada hasta que, con muchos sacrificios, consiguieron comprarse una casa en el barrio del Clot, que significa agujero en catalán, al este de Barcelona. Había sido un pequeño pueblo campesino de casas bajas que, después de anexionarse a Barcelona a finales del siglo XIX, se convirtió en un núcleo industrial, siguiendo la estela de las ciudades inglesas. Así se transformó también en un barrio de lucha obrera, que la guerra dejó en ruinas, transformado en un barrio de infravivienda y chabolas. En los 60, durante la infancia de Loquillo, empezó la especulación urbanística. Se construyeron edificios baratos en torno al mercado modernista que se había construido para la Exposición Universal de 1888. Allí se fueron a vivir los padres de Loquillo. El barrio del Clot era un barrio, junto con el Pueblo Nuevo, que se conocía como el Manchester catalán en los años 20-30, que es donde la textil era dominante. Eran barrios que crecieron gracias a que muchos ciudadanos españoles de Aragón, de Andalucía, de Murcia, de Extremadura, cambiaron de residencia. A mí la palabra inmigrante no me gusta nada, utilizada con los propios ciudadanos españoles. Cambiaron de residencia a buscar un mundo mejor y llegaron a Cataluña. Todas las puertas estaban abiertas, los vecinos entraban en casa de uno y otro, estaba el vecino Yeye, estaba la señora soltera, estaba el piso donde vivían 5 hijos y un matrimonio. O sea, era todo así y todo se hacía en la calle. Entonces había una situación, se compartía en las penurias, y eso es algo que no olvidaré nunca. Yo vivía en una casa con mi madre, mi tía, mi abuela, mi padre, yo y un periquito, en un espacio de 45 metros cuadrados. Yo dormía en un sofá de Sky rojo frente a la nevera. Entonces ese era mi mundo. Entonces yo me levantaba, iba al cole, pero después me iba a la calle, porque era imposible convivir con tanta gente en la casa, ¿no? La familia vivía enfrente de la estación de tren y José María se sabía de memoria los horarios. Había unas cocheras abandonadas que tenían máquinas de tren antiguas. Los chavales del barrio se metían a jugar entre taquillas y vagones. El ruido de los trenes le perseguía y le hacía soñar con otros mundos. Y es lo mismo que hacíamos todos los niños. Nos colgábamos del balcón con las rodillas colgadas y veíamos al fondo el paso a nivel y los trenes que iban y venían. Yo crecí con la impronta de escapar todo el rato. Yo quería saber qué había, dónde llevaban esos trenes. Y en aquel momento, además, estábamos en plena la primera etapa de las grandes movilizaciones obreras. Estaba la Hispano-Olivetti, que era una de las fábricas más importantes de Barcelona, en huelga constantemente. Los grises entraban por mi calle con las lecheras de aquella época a zumbar a los trabajadores. Y yo veía eso ¿sabes lo que quiero decir? Colgado del... Era muy fuerte aquello. Entonces, esa es la atmósfera en la que yo crecí. Santiago, Adela, ¿estáis en casa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Ay, José María, está en comisaría. ¿Qué ha pasado? El niño ha encontrado una bomba y la ha llevado a la policía, me lo ha dicho Agustina. ¿Una bomba? ¿Pero qué dices? ¿Pero cómo la ha llevado? En brazos, por lo visto la ha visto y la ha cogido. Pero este niño está tonto. ¿Cómo se le ocurre coger una bomba? ¿Dónde estaba? Ay, no lo sé. Estaba jugando a la pelota o algo así. Bueno, había más niños. Voy ahora mismo para allá. Ay, Santi, tú en la comisaría, qué miedo, mejor voy yo. Que no, voy yo. Vosotras quedaos aquí. Ten mucho cuidado. Ay, por favor, que no le pase nada a José María. Y si te preguntan algo, tú no tienes nada que ver con la bomba. No te preocupes, que todo va a ir bien. Venga, ya verás.
Con 8 años, José María encontró un día una bomba. La noticia hizo temblar a su familia cuando les llamaron por el pasado del padre en la guerra. Había sido carabinero, un cuerpo que después, con el franquismo, se unió a la guerra civil. Cuando llegó a la comisaría por su hijo, en cambio, le felicitaron por haberle educado bien. Ese fue el momento en el que Loquillo empezó a preguntar sobre la guerra y la historia de su familia. Y los chavales, yo me crié en la calle, yo jugaba en la calle, y jugábamos al fútbol, etcétera, y uno de los balones cayó en una de las ruinas, y cayó en una zanja y un agujero y tal, y yo, como era muy lanzado, me metí dentro, y cuando llegué a la zona donde estaba el balón, me encontré una bomba. Entonces salí con la bomba, no con el balón. Los chavales empezaron a gritar, la gente que había alrededor empezó a gritar, yo me vi con la bomba en las manos y no se me ocurrió otra cosa, no sé si por una condición de ser un buen ciudadano o por el pasado anarquista por parte de madre, no se me dedicó, se me ocurrió ir a la comisaría de la Policía Nacional con la bomba en la mano. Entonces la gente estaba haciendo cola para el DNI, esas cosas, y que me vieron pasar, se fueron todos echando hostias, gritando, y me presenté en la puerta con el gris delante, con la bomba. Y dije, ¿qué hago con esto? Ahora imagínate la que se lió ahí y la cara del pobre hombre que vio aquello. Entonces salió todo el mundo de ahí, acojonados perdidos, con un niño con una bomba, y poco a poco me fueron tranquilizando. Un policía me cogió por atrás y me ayudó a seguir manteniendo la bomba porque estaba con la espoleta puesta, y poco a poco pues me fui relajando y los policías fueron cogiendo la bomba hasta que a mí me parece una eternidad, llegaron artificieros. José María iba a catequesis, jugaba con los soldados de plomo que le compraba su padre y buscaba hojas de morera para los gusanos de seda que guardaba en una caja de zapatos. Coleccionaba los cromos de vida y color y jugaba a la máquina del millón de la Pilarica, el bar de la esquina. A veces conseguía colarse al campo de fútbol del Camp Nou, que estaba cerca, gracias a que su tío era portero del estadio. Iba también con su padre al canódromo los sábados o a los combates de lucha libre en el Price, con los luchadores de capa y máscara que le fascinaban. Pero le costaba hacer amigos. Era introvertido, me costó hacer amigos. Sí. ¿Por qué? Porque iba un año por delante. O sea, porque nací el 21 de diciembre y entonces me tocó ir con los mayores. Entonces, claro, cuando tú llegabas en aquel momento a un colegio franquista con la imagen de José Antonio Primo de Rivera, donde el maestro te daba con la regla, y llegabas a un punto más adulto, se pasaban contigo. Yo era alto, pero se pasaban contigo. Al mes, yo recuerdo que llegué a casa y le dije a mi padre, tío, se están pasando conmigo todo el rato, ¿no? Y mi padre me dijo, pues te defiendes. Entonces yo llegué a la escuela al día siguiente y el primero que se pasó le solté un bofetón que lo empotré. Ahí tuve noción de que medía lo que medía y que tenía una envergadura que me permitía defenderme. A partir de ahí nunca más se pasaron conmigo. Yo recuerdo una vez, cuando empezó la heroína a introducirse en los barrios, que mi padre me trajo del puerto de Barcelona unas Converse All Star, que eran las primeras que llegaban al puerto, y entonces empezaba a jugar a baloncesto y iba con unas de ellas, me las vieron y fueron a quitármelas, y mi padre, cuando se enteró, bajó, joder, si me las devolvieron, ¿me entiendes? Y las cosas eran así en esa época, y había unos códigos barriales con los que yo he crecido, los códigos de honor, de lealtad, de valor y sobre todo de vínculo con la comunidad a la que pertenecías. Nosotros nos llamaban, yo me acuerdo que alguna vez me llamaban murciano y yo no entendía nada, pero si yo he nacido en Barcelona, porque soy murciano. Entonces, hasta que llegué a entender lo de que se utilizaba de una manera despectiva, de esa manera que charnego,
para toda la gente que había venido de fuera de Cataluña, pues llegó un momento que pensé que yo era murciano. Y de hecho, yo le tengo un cariño enorme a Murcia, porque en ciertos momentos de mi vida estaba convencido de que era murciano. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo 2 veces salió para malgastarlo. En mi escalera había gente de todos los pueblos de España y yo me he criado con esa mezcla. Entonces me parecía sensacional ir al vecino a la vecina al lado, que era Navarra, ¿sabes? Y me podía jotas navarras, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. O ir al vecino de al lado y que me ponía todos los hits de Yes, ¿no? Tuve mucha suerte, ¿no? Pero al cabo de unos días de haber desaparecido... Con un año, mi madre se encontró con un año, yo diría, con Manolo Escobar por el barrio, cuando todavía Manolo Escobar era un cantante que tocaba en bodas, bautizos y comuniones para las comunidades inmigrantes andaluzas, ¿no? Mi padre trabajaba con el hermano del cantante de los Sirex. Todos los singles de los Sirex me llegaban antes que nadie. Crecí con una mezcla muy curiosa, porque además mis abuelos por parte de madre, que se criaron muy cerca de los padres de la cantante que representó a España en el año 69, Salomé. Entonces, yo recuerdo aquel día como un día maravilloso. O sea, salía Salomé a ganar Eurovisión y encima ganó. Entonces, aquello fue un festival. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. María Rosa Marco Poquet, conocida como Salomé, fue la representante española en el Festival de Eurovisión de 1969. Ese año el festival se celebraba en el Teatro Real de Madrid, porque Maciel había ganado el año antes en Londres. Salomé subió al escenario con uno de los vestidos más icónicos que se recuerdan en Eurovisión. Diseñado por Manuel Pertegaz, pesaba 14 kilos y era un bordado a máquina realizado con 5.000 canutillos de porcelana de color azul turquesa, aunque en la mayoría de las casas no se distinguía porque las televisiones eran en blanco y negro. Costó 1,5 millones de pesetas, un dineral para la época. Según contó la cantante, le dieron el vestido minutos antes de interpretar la canción en directo en el festival. La canción de Salomé, Vivo Cantando, compitió con 15 países y terminó en el primer lugar de la clasificación, aunque empatada con Reino Unido, Países Bajos y Francia, un caso único en la historia del certamen. Las normas de entonces no especificaban nada sobre un posible empate, así que se dio como ganador a los 4 países. La victoria en Eurovisión fue un auténtico fenómeno social en aquel año en España. Salomé recibió varios premios y grabó la canción en 8 idiomas. En casa de Loquillo se escuchaban muchos ritmos distintos. Mi padre era fan de Carlos Gardel, mi padre era tanguero y era cantante ocasional de tangos. De hecho, en los campos de concentración de Argelès animaba a la tropa cantando tangos de Gardel. Pues iba... vamos a ver, si había una tribu urbana en los 80, los rockers o los Teddy Boys o los punks, pues en los años 30 estaban los tangueros. Entonces eran los molones del barrio. Entonces Gardel por un lado, el dúo dinámico por otro, por parte de mi madre, y por parte de mi tía, fan acérrima, hooligan de Manolo Escobar. Entonces todo eso musicalmente fue lo que adornó mi infancia, ¿no? Por el principio, Loquillo, Cadena SER. En el colegio, José María vivió un episodio con un profesor que no ha olvidado. Un miembro, un seglar, supongo algo sería, que trabajaba ahí de, ¿cómo se diría esto?, de ayudante en las tareas. Le debí molar que te cagas. Entonces se tiraba el rollo mucho conmigo. Yo tampoco era gilipollas, porque venía de un barrio pues donde se hablaba que había prostitución infantil. Entonces mi madre me avisaba: cuidado con los señores estos que hay por aquí cerca de donde jugáis,
o cerca de la estación de metro, cuidado que se llevan a los niños. Esto me lo decía mi madre, o sea, punto. Esto no es nuevo, o sea, esto ha ocurrido siempre. Entonces, lo que me ocurrió fue que tuve un momento en el que estaba bebiendo agua en la fuente y me agaché. El tipo aprovechó y me metió la mano entre las piernas y me agarró los huevos. Simplemente por inercia, porque estaba bebiendo, mi frente cayó sobre el agua, me rompí un poco el diente, pero con la inercia, la pierna derecha se fue para atrás y le pegué en los huevos. Y el tío se cayó al suelo. Claro, el alumnado se giró y empezó a descojonarse. Yo acojonado, perdido. El tío no volvió a tener contacto y imagino que lo trasladaron de sitio porque no debía ser el primero. ¿Cómo estás, hijo? ¿Te encuentras bien? Sí, mamá, estoy bien, un poco cansado. Bueno, cariño, aquí te traigo un bocadillo y unas galletas. Te lo dejo aquí, en la mesilla. Vale, mamá. Te he comprado un libro de los 5. Qué bien, gracias, tía. A ver cuál es. Trae, ya se lo doy yo. Tú no entres, que esto es muy contagioso. Toma, yo creo que este no lo tienes. Este no lo he leído, tía, gracias. Ay, de nada, hijo. Así tienes para entretenerte. Ya llevas 2 meses así. Se te tiene que estar haciendo un poquito largo. Un poco, aunque con los libros y la música me entretengo. Mañana, si encuentro algún disco más, te lo traigo. Me ha gustado mucho el de los brincos. Bueno, te dejamos aquí con el libro. Cierro la puerta, ¿vale? Vale, mamá. Tú lo mimas mucho. Ay, pobrecillo, míralo. Ay, con hepatitis, mi niño, ahí. A ver si se cura pronto. El médico dice que por lo menos nos queda un mes más así. Bueno, lo importante es que se cure bien y volvamos todos a la normalidad. Y que tú recuperes tu habitación. Eso también. Loquillo tuvo una hepatitis durante unos meses de su infancia. Eso le obligó a estar en casa y le hizo crecer. Es muy sencillo. 20 niños en fila, con las batas de colegio, y sacándoles sangre con la misma aguja. Para no sé qué coño de análisis. La cuestión es que cuando yo llegué a casa, estaba súper enfermo. Vino el médico, hepatitis. A hacer puñetas. 3 meses ahí, en la habitación de mi tía, y que, o sea, particularmente era con un palo a ver si estaba vivo. Entonces, a ver, niño, ¿eso es un niño o qué es, no? Pues eso. Hice un estirón de unos 8 o 9 centímetros. Ahí me leí todos los libros de los 5. Me leí todos los cómics de Capitán América y Silver Surfer, el que editaba las ediciones Vértice. Y ¿qué más? Escuchaba en el pick-up de mi tía todos los singles que me traía de baratija que habían en los sitios de cajas a tal. Me los tragué todos los de la época me los tragué. Entonces que tuve 3 meses muy enriquecedores culturalmente hablando. O sea, salí distinto, porque salí que nada de la ropa me iba bien, evidentemente. Tuvieron que renovar todo mi vestuario. Y yo creo que ahí salí ya convertido en un preadolescente, en toda regla, con granos incluidos. El padre de José María quería que su hijo saliera del barrio y fuera a otro colegio, aunque eso fuera un gran sacrificio para la familia. Su sueldo de estibador no daba lo suficiente para pagarlo y le supuso hacer muchas horas extras y complementar el pago con parte del salario de su tía, que trabajaba en la fábrica de enchufes Simón. O sea, mi padre me quería sacar del barrio, porque sabía que él intuía que yo iba a algo más y que no quería que yo viviera la vida que él vivió. Eso me lo dijo varias veces. Y se empeñó en hacer horas extraordinarias. Y mi tía, que era cabezota como ella sola, empezó a hacer horas extraordinarias para llevarme a un colegio al centro de la ciudad. Cuando digo al centro de la ciudad, es que hay que entender que Barcelona, o sea, el barrio del Clot era un barrio, o sea, era primero un pueblo, Sant Martí de Provençals, y después se añadió a la capital.
pero se seguía manteniendo como pueblo. O sea, todo el mundo tiene la mentalidad de pueblo. Entonces, ir a Barcelona era ir al centro de la ciudad. Entonces, yo abandoné el barrio para ir a Barcelona, ¿sabes? Dejé a mis amigos del barrio y de repente me encontré, cogía el metro todas las mañanas, viendo la sociedad de aquel momento, viendo todo el germen político que estaba ocurriendo, viendo, pues, porque se intuía lo que estaba pasando, aquellos que conspiraban, viendo las revueltas, pequeñas revueltas primero, estudiantiles, las huelgas, primero en pequeño formato, cuidado, no estoy exagerando, ¿me entiendes? Porque yo iba a un colegio muy cercano a la Universidad Central. Entonces yo muchas veces me refugiaba en el metro, sabía que había lío, yo me escabullía y me iba al metro, me quedaba ahí en el metro hasta que pasasen las horas. Aquel era un colegio para la clase media barcelonesa y la integración no fue fácil para José María, que seguía siendo introvertido y venía de un barrio obrero del extrarradio lleno de charnegos. Que había una situación que era suspender al alumnado durante el mes de verano para que siguieran pagando. Yo era un excelente, en ese colegio, un excelente alumno, excelente. Y al final de curso me suspendieron 2 asignaturas. Yo volví llorando a casa, porque no podía fallarle a mi familia que había hecho ese esfuerzo tan bestia. Y yo estaba en clase, en los últimos días de clase, y se abre la puerta y aparece un tío con un mono azul y un gancho de estiba en el hombro, y era mi padre. Entró, me cogió de la mano, me sacó y me dijo dónde estaba el despacho del director. Y entró en el despacho del director y le dijo, usted no estafa al hijo de un trabajador. Y yo sé perfectamente que usted suspende a los niños para seguir cobrando. Y no lo hace con los demás, los hace con los que tienen menos poder adquisitivo. Yo, bueno, imagínate. Entonces, no voy a decir lo que hizo, pero yo salí con un permiso aprobado. Con 14 años, gracias a haber salido de aquel colegio, el siguiente al que fue le cambió la vida. Entonces me dijo, ¿cuál es el mejor colegio de aquí, cerca de aquí? Y había un colegio a 3 calles que se llamaba Colegio Alpe, y me apuntó ahí. Entonces yo aquel día me sentí el niño más feliz del mundo, porque mi padre se convirtió ya, si lo tenía ya ahí arriba, se convirtió en mi héroe porque me defendió. Y eso, ¿sabes? Eran tiempos muy duros y la gente era muy dura. Y la trayectoria de mi padre hacía que ese peso moral fuera determinante y te enseñase también el orgullo barrial. Y cambió mi vida. Es fabuloso. O sea, el primer día que llego a clase me encuentro a todos los alumnos, o sea, la mayoría de alumnos, chicos y chicas hablando entre ellos en la clase, subido a los pupitres, tal, no sé qué. Hostia. Un profesor vestido con un traje de pana de color marrón, molón, que entra y dice, cuando queráis os podéis sentar. Hostia, ¿qué es esto? O sea, de repente estaba en Berkeley. ¿Sabes lo que quiero decir? Y yo era un chico de barrio y decía, ¿pero qué es esto? Estuve 2 semanas con Flash. Entonces, como yo era jugador de baloncesto en el barrio, en un equipo del barrio, claro, me apunté a baloncesto, ¿no? Y como no había sitio todavía, me puse a hacer rugby. O sea, había que hacer algo para... Y claro, es que hacía deporte, estudiaba. Todo el mundo era moderno. Y hablaban de un lenguaje que yo no había oído nunca. Y había una mezcla de sexos absoluta. Entonces, eso para mí... Claro, yo después volví al barrio y lo contaba y no me creían.
¿Sabes lo que quiero decir? Entonces estábamos en el centro del huracán, justamente donde se hacían todas las manifestaciones estudiantiles. Todo bullía. Era un momento espectacular. Los profesores tenían una carga absoluta de saber que estaban en un momento histórico tremendo y eso te lo transmitían, ¿no? Entonces, con el tiempo, entré en el equipo de baloncesto del colegio y compartí cancha con San Epifanio, Epi, que se convirtió en el que bautizó a Loquillo como Loquillo, ¿no? Mi vida cambió totalmente, o sea, mi forma de vestir, el corte de pelo, los gustos musicales, todo fue una transformación absoluta y sobre todo ya no me regía por lo que decía mi madre, ya no tenía nada que ver con lo que pasaba en el barrio, estaba en otro sitio, de repente tenía amigas. En los bajos del colegio había un billar. O sea, uno de los billares más importantes de Barcelona, donde estaban los mejores jugadores, no profesionales, señores con el bigote, con el puro. Bajabas las escaleras y tenías toda o sea, un mestizaje de mesas de billar enorme. Entonces, evidentemente, al segundo año yo vivía en los billares. O sea, mi mundo cambió, pero que no te lo puedes ni imaginar. La muerte de Franco provocó una explosión de libertad en Barcelona. Había una constante ebullición, con la ciudad desbordada de manifestaciones, asambleas, consignas políticas y también represión de los grises. Barcelona era la ciudad más libre de España. El movimiento libertario había cuajado en Barcelona. Los primeros movimientos feministas, gays, lesbianas, ecologistas, más los partidos políticos del momento, se citaban en Barcelona. Y por otro lado, toda la contingente libertaria. En las Ramblas pasaba todo. O sea, cada día pasaba algo. Y después estaban, digamos, los raros, después ya se ha conocido a Ocaña, se ha conocido, pero los raros, poetas undergrounds, escritores, qué sé yo, es que hay mucha gente que estuvo involucrada en aquel momento. Yo era el chavalito que estaba ahí. Y me colaba, y el haber debutado con 17 años en un cabaret de las Ramblas, siendo menor de edad, cantando clásicos del rock and roll, me facilitaba acceso directo al sexo, y en segundo lugar a una vida nocturna y distinta que no me tocaba por edad, pero que me tocó. Y eso te hace ser distinto. O sea, es que no, o sea, quizá no sabía hacia dónde encauzarlo, pero esa Barcelona tan rompedora y moderna no se volvió a dar. Guy Mercader, el promotor de conciertos, siempre dice, esa Barcelona la mató Pujol, porque no quería que hubiera una Barcelona tan libertaria y tan transgresora. Ahí salió Mariscal, de ahí salió la mayoría de los creadores, Nazario, Cesepe, que revolucionaron después la vanguardia en Madrid. Entonces, antes de lo que pasó en Madrid, ocurrió en Barcelona, y eso es algo que hay que decir, porque eso fue así. Por el principio, Loquillo, Cadena SER. No corras, José María, que llegamos a tiempo. ¿No llegamos tarde? No, tranquilo, vamos bien. ¿Qué película vamos a ver? 2001, Odisea del espacio. Esa será de astronautas, ¿no? Sí, es del espacio. Me han dicho que es un poco rara, pero bueno, que es muy buena. ¿Tú crees que habrá peleas? Pues no lo sé. Es del mismo director que Espartaco, y esa película a mí me encanta. Creo que esa no la he visto. No, puede que no. Esa para ti es vieja. ¿Podemos comprar pipas en el cine? Sí, claro. Aunque con los bocadillos hambre no vamos a pasar. Ya, pero me encanta comer pipas en el cine. A mí también. El padre de Loquillo era muy lector.
la guerra le dejó una lesión que poco a poco le fue dejando sordo de un oído y se refugió cada vez más en los libros. Loquillo quiso seguir su ejemplo. Devoraba todos los volúmenes de los 5 de Enid Blyton y la colección Joyas Literarias Juveniles de la editorial Bruguera. Y sobre todo leía tebeos. Le apasionaban los de Marvel, Capitán América, El Guerrero del Antifaz o El Capitán Trueno. También leía la revista Strong, que trajo a España los tebeos de Lucky Luke, Los Pitufos o Spirú, y algunos ejemplares de El Corto Maltés, que aunque aún no habían llegado a España, él había encontrado en el mercado de San Antoni. Con el tiempo llegaron novelas de Julio Verne o Stevenson. Su padre le llevaba mucho al cine, sobre todo a ver las películas que a él más le gustaban, los western, los de James Bond o las de Bruce Lee. Iban a las sesiones dobles del Cine Emporium, la sala del barrio, y cuando ya las habían visto todas, se iban al Cine Meridiana, al Montaña o al Ducal. Allí vio La Ley del Silencio, la película de Elia Kazan sobre los estibadores del puerto que el padre de Loquillo veía como una historia propia. Mi padre era un aficionado al cine. Cada fin de semana me llevaba al cine 2 veces. O sea, era así. Entonces, había una parte dedicada a los films de papá, que era evidentemente todos los westerns del mundo y todas las películas policíacas que encontraba. Ya sé que ahora no es correcto, pero es que yo vi igual Harry el Sucio con 11 años y todas las películas de John Ford, todas las que quieras. Entonces, una de las veces fuimos a ver 2001 Odisea del Espacio. Cuidado, tela marinera. Verla en el Cine Urgel era, pues, no sé qué es comparable ahora mismo con eso, ¿no? Pero ver una pantalla gigantesca es la misma impresión que le puedo dar a alguien que tiene 10 años menos o 5 menos cuando vio La Guerra de las Galaxias en pantalla grande, el inicio. Pues eso te impacta. Entonces, daban un tráiler de Elvis, se llamaba Así es Elvis. Y entonces salía Elvis vestido de blanco, de un helicóptero, yo qué sé, era todo tal, con capa. Claro, yo me quedé así. Y claro, después aparece una nave espacial con astronautas que van vestidos igual que Elvis. Entonces yo relacioné a Elvis y 2001 Odisea del Espacio con que Elvis era un navegante espacial. Punto. O sea, ese era el concepto. Después ya, evidentemente, ya conocí su música y con 12 años se hizo la Aloha from Hawaii para todo el mundo. En España se le transmitía en blanco y negro, creo que a partir de la 1 de la mañana. Y yo le pedí, como mi padre trabajaba de noche, le pedí a mi madre, pues entonces no se enteraba mi padre, quedarme a ver a Elvis. Entonces aguantamos ahí como pudimos hasta que salió Elvis y salió vestido de astronauta. Entonces yo entendí que yo era un marciano. ¿Entiendes? Que si a mí, o sea, si Elvis era un marciano, 2001 ese espacio era de marcianos con escafandras y todo aquello, este señor que estaba en un escenario era un marciano. Y si a mí me gustaba, yo también. Entonces ahí, digamos, empezó un poco a montarse toda la película de lo que para mí significó después el rock and roll, ¿no? Las ganas de comunicar el rock and roll hizo a Loquillo buscar una emisora de radio donde pudiera hacer un programa de música. La revista Popular 1 le dio una oportunidad de hacerlo. Así entró en contacto con compañías de discos y se planteó trabajar en una de ellas. Entró como repartidor de discos, hacía promociones y escribía en la revista Popular 1 una página que se llamaba La Hora del Pájaro Loco. De ahí pasó a empezar a tocar y con 18 años, en el 78, era ya un miembro conocido del underground barcelonés. Pero toda esa información que yo recojo entre los 12, 13 años, esos 5 años, hasta los 17 donde me subo a un escenario, esos 5 años fue un aprendizaje tremendo en una España y una Barcelona rompedora, transgresora y en evolución, y viendo al mismo tiempo todo lo que estaba pasando políticamente, que no dejaba de afectar digamos, a mi entorno, porque mi padre y sus amigos, etcétera, habían sido combatientes. Entonces, cuando salía de casa sabía que escapaba,
porque muchas veces la atmósfera era absolutamente irrespirable. Has tenido suerte de llegarme a conocer. Loquillo conserva hoy las cualidades esenciales del niño que fue. La capacidad de intuición, que solo se aprende cuando vives en situaciones difíciles. La intuición te salva. Y la capacidad de sorprenderme. O sea, la capacidad de aprender continuamente. Yo soy muy consciente de que mi padre no pudo vivir. Y mi padre me dijo, vive la vida que yo no he podido vivir. Eso me lo dijo. Y yo estoy haciendo exactamente lo que me dijo mi padre. Vivir todo aquello que él no pudo. Nena, voy a ser una rock and roll star. Nena, voy a ser una rock and roll star. Nena, voy a ser una rock and roll star. Nena, voy a ser una rock and roll star. Por el principio, Loquillo. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez y Marta Estevez. Técnicos de grabación, Chema Rodríguez y Alberto Valles. Interpretación, Eli Zapata, Chupi Llorente y Javier Laorden. Con la colaboración especial de Mateo Oliva. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.